Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Soliloquios de un Metafísico. Mi nombre es Alberto León y hoy el título del programa es Anarquista, Revolucionario e Idealista Ricardo Flores Magón. Es decir, vamos a hablar de este personaje que es un ícono en nuestra historia de México, poco conocido, pero la verdad bastante interesante en tanto la vida y obra de este mexicano. Ricardo Flores Magón nace en 1873 y muere en 1922, oriundo de Oaxaca. Tuvo dos hermanos, Jesús y Enrique, con los cuales estuvo en la lucha revolucionaria en el Partido Liberal Mexicano, y son precisamente personajes que influyeron ideológicamente y a través de sus escritos en este proceso de la Revolución Mexicana. Hoy quiero hablarles no solamente de este libro, de la antología de Ricardo Flores Magón, escrita hecha una introducción y una selección de textos por Gonzalo Aguirre Beltrán, que está editada en la UNAM, de la primera edición de 1970 y esta actual, que es de 1993. Es un libro que trae los textos de Ricardo Flores Magón cuando escribía en el periódico Regeneración. Y también vamos a complementar con esta edición del Epistolario Revolucionario e Íntimo de Ricardo Flores Magón, en esta edición del Centro de Estudios Sociales Praxedis Guerrero, también una muy bonita edición del 75, la cual está bastante cuidada, y es el epistolario que tenía Ricardo Flores Magón cuando estuvo ya en la cárcel de Leavenworth, allá en Saline, Missouri, primero en Texas, luego en Saline, Missouri, donde falleció en 1922. ¿Por qué es importante hablar de Ricardo Flores Magón? En primera instancia hay que reconocer que la vida y obra de este mexicano, de este hombre, es muy interesante, no solo porque se dedicó a la escritura a través del periódico, y también porque forjó a través de sus lecturas y de sus escritos ideales no solamente revolucionarios, sino muy interesantes desde su visión del Partido Liberal Mexicano, obviamente con ideas un tanto anarquistas, revolucionarias e idealistas, que por eso se le llegó a considerar en primera instancia como un revolucionario, después como un anarquista, y en su última etapa, leyendo sus epístolas, como un idealista. Sufrió bastante el buen Ricardo Flores Magón, junto con sus hermanos Jesús y Enrique, como ya les comentaba. La primera reseña que podríamos comentar de esta obra de Magón, él empieza publicando en 1893 en un periódico que se llama El Demócrata, que patrocinaba a su hermano Jesús. En aquella época empiezan a ser muy críticos con el gobierno, que recordemos, estaba Porfirio Díaz Mori. Después en el 1900 ellos ya crean, los hermanos y contra otros liberales, el periódico Regeneración, que es el que hoy podemos tener acceso y el cual se va a editar hasta 1922. Es decir, tuvo una carrera prolífica, por decirlo así, en cuanto al periodismo crítico y contestatario de su época. Este periódico exponía diversas críticas al gobierno en turno y invitaba también a la acción, a la lucha social, siempre con un corte liberal y a veces un poco anarquista, y tildando con tintes, como les comentaba, del idealismo. Magón, junto con otras personas, fueron invitados al primer Congreso Liberal en 1900, y en ese congreso tuvieron a bien participar, y esta participación fue publicada en el periódico Regeneración, por lo cual logran uno de sus muchos arrestos y pasos ahí por la prisión
en México. En ese año de 1900 ataca ferozmente a Porfirio Díaz, y esto pues no le gusta mucho al dictador, por lo cual manda a quitar y a desmantelar el periódico Regeneración, y bueno, a perseguir políticamente a los hermanos Magón, junto con todas las personas que colaboraban con ellos. En 1902, después de ahí de 2 años, después de diferentes asuntos, eludiendo, digamos, la persecución política, rentan un periódico que la mayoría conoce, que se llama El Hijo del Ahuizote. En este periódico, ahora los hermanos Magón, junto con otros personajes, sacan textos criticando, bueno, pues al gobierno represor de Porfirio Díaz, y tienen un lema que menciona la Constitución ha muerto. Entonces, por ese pequeño lema, otra vez lo vuelven a buscar y se lanza un decreto contra ellos, diciendo pues que cualquier periódico que le diese cabida a los escritos de Ricardo Flores Magón iba a ser sujeto a un proceso judicial. En 1904 el Regeneración aparece en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, y en 1905 se traslada a San Luis, Missouri, con la esperanza que el periódico, bueno, dejara y pudiera funcionar en otro país, pero no es así. Luego se trasladan a Canadá en 1906, pero tampoco pueden llevar las acciones del Regeneración a un buen puerto porque sigue la persecución política. En 1907 aparece el periódico Revolución, que es coordinado por otro personaje mexicano, Praxedis Guerrero, y en ese mismo año los detienen. En 1910 reaparece otra vez el Regeneración, incita a levantarse en armas el 20 de noviembre contra los maderistas, pero el 31 de diciembre fallece Praxedis Guerrero en una lucha de estas cuando empezaba la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, ahí acaba la corta lucha de Praxedis Guerrero, que es un autor también interesante de leer. Más adelante en otros programas trataremos de llevar un poco de información de la vida y obra de Praxedis Guerrero. En 1912 se da la detención de los hermanos Magón, es la de las muchas detenciones. Los llevan a la prisión junto con sus hermanos Ricardo, Enrique, Jesús ya estaba en México, Librado Rivera y Anselmo Figueroa. Los condenan a 23 meses de prisión en la penitenciaría de la isla McNeil. Ya para 1916, junto con su hermano Enrique, es acusado de escribir artículos contra Venustiano Carranza, y bueno, los vuelven a detener y a encarcelar. En 1918, el 16 de marzo, publica el Regeneración un manifiesto de la Junta de Organización del Partido Liberal Mexicano, y esto le incomoda mucho pues al gobierno, y le tiene su 9ª detención, a los cuales dictan sentencia por 20 años de prisión. Primero los mandan a la prisión de McNeil y luego a la prisión de Fort Leavenworth, y ahí es donde se pasa los últimos años hasta 1922 Ricardo Flores Magón, esta última etapa de su vida, y fallece en la prisión, según el informe oficial, de un paro cardíaco, pero amigos y fuentes extraoficiales ya comentan que realmente fue asesinado ahí en la prisión, porque pues nunca se pudo detener su crítica feroz contra el gobierno mexicano ni contra los personajes de esa época, lo que ocasionaba pues bastante escozor en la política mexicana. Es decir, desde 1918 hasta 1922, es decir, 4 años que estuvo en las prisiones, en las más duras condiciones, pues seguía con su intensa labor de escribir y de contestar las cartas que le enviaban desde México sus amigos. Es por eso que es muy interesante, bueno, no solo tocar este libro, que es el Epistolario Íntimo Revolucionario, que escribían sus amigos, personajes de la época, informándole de la situación que acontecía en México y en el mundo, y también el epistolario íntimo, es decir, las cartas que se enviaba con su novia. Mientras que en esta antología de
recopilada por Gonzalo Aguirre Beltrán, podemos ver las publicaciones del Regeneración, y bueno, realmente estos dos libros son complementarios en tanto que te dan la visión panorámica del Ricardo Flores Magón, que siempre fue crítico en el periódico, aún en sus diferentes etapas, en el Regeneración, en el Revolución y en el Hijo del Aguizote, y que nunca se dejó pues intimidar por todas las adversidades políticas que tuvo. Y además lo rico del último libro, del Epistolario Revolucionario Íntimo, es que te da una visión no solo del crítico, sino una visión del hombre, del idealista, del anarquista, que se consideraba pues un sembrador de ideales, un sembrador de revolución y un hombre que luchaba por lo que estaba escribiendo y por lo que pedía. Al fin y al cabo llevó su vida hasta los últimos extremos, y bueno, ahí vemos el hombre anarquista que va entre corriente, crítico, pero también el hombre, el ideal, y el hombre común que sufría de enfermedades, que sufría en las más duras condiciones en la prisión, y que aún estando en esas condiciones adversas tenía la comunicación y las ganas de proyectar lo que él pensaba del gobierno en ese tiempo y de los personajes que existían en México, lo cual le causaba bastante disgusto y criticaba mordazmente, no solamente en los artículos del periódico Regeneración, sino en sus cartas que se enviaba cada 15 días con sus amigos, a la cual solo tenía derecho a 2 cuartillas, es decir, 2 hojas para contestar. Hasta eso, estaba bastante limitado este pensador anarquista, revolucionario, idealista que es Ricardo Flores Magón. Les quiero comentar brevemente este libro, ojalá puedan tener acceso, comentarle unas pequeñas partes, porque aquí viene lo que escribía. Por ejemplo, tenemos este primer texto del año de 1907 que se titula Vamos hacia la vida, y hay un párrafo muy interesante en el cual se va exponiendo el pensamiento de Ricardo Flores Magón, y dice así, cito: somos la plebe, pero no la plebe de los faraones, mustia y doliente, ni la plebe de los césares, abyecta y servil, ni la plebe que bate palmas al paso de Porfirio Díaz. Somos la plebe rebelde al yugo, somos la plebe de Espartaco, la plebe que con Münzer proclama la igualdad, la plebe que con Camilo Desmoulins aplasta la Bastilla, la plebe que con Hidalgo incendia Granaditas, somos la plebe que con Juárez sostiene la reforma. Este pequeño párrafo publicado en 1907 en la Regeneración, que se titula Vamos hacia la vida, nos da un panorama bastante interesante de cómo entendía él a los ciudadanos en su época y cómo defendía a aquellos, o la visión que tenía de lo que las élites llamaban la plebe, ¿no? Es decir, sí somos una plebe, pero no esta plebe servil, sí son una plebe, pero no esta plebe, la de Porfirio Díaz, la de aduladores, sino la plebe que se levanta, ¿no? La que hace la revolución, porque bien lo marca aquí: somos la plebe de Hidalgo que incendia Granaditas y la plebe que con Juárez sostiene la reforma. Estas dos últimas líneas son bastante interesantes y bastante llenas de contenido ideológico, porque nos está diciendo que los ciudadanos, el poder está en el pueblo. Esta plebe que ha sido desechada, que ha sido ninguneada, es la plebe que puede cambiar la sociedad, es la plebe que puede cambiar la realidad, el contexto, la historia misma, y es la que está haciendo la historia del país, en este caso de México. En este pequeño texto de Ricardo Flores Magón, en este artículo, nos está diciendo mucho si lo leemos detenidamente, porque precisamente como un corte marxista, al fin y al cabo los que cambian las sociedades son los obreros, ¿no? Estos que llaman la plebe, pero esta plebe que se organiza para el cambio social, ¿no? Entonces, para mí es muy llamativo este texto de Magón, de este año de 1907. Pero también quiero compartirles otro que es del
de 1910 que se titula Sembrando, y la última parte que termina, esto está publicado en el Regeneración el 5 de noviembre de 1910, y dicen: el sembrador de ideales tiene que luchar contra la masa, que es conservadora, contra las instituciones, que son conservadoras igualmente, y solo, en medio del ir y venir del rebaño que no lo entiende, marcha por el mundo no esperando por recompensa más que el bofetón de los estultos, el calabozo de los tiranos y el cadalso en cualquier momento. Pero mientras ves sembrando, 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 el sembrador de ideales que llega va sembrando, sembrando, sembrando. Bien, esto estaba en un apartado que se llama Semilla Libertaria de 1910, que se titula Sembrando. En este otro pequeño párrafo, obviamente Ricardo Flores Magón nos está diciendo que si bien el trabajo del revolucionario o de que aquel que quiere cambiar la situación social, no solamente por la acción, por la fuerza, sino que es también un hombre que puede cambiar la situación social a través de los ideales, y que este trabajo de ser un idealista, de ser un pensador, un libre pensador, un crítico, es un trabajo pues que no se acaba. Por eso nos dice que va sembrando, sembrando, sembrando ideales, y que llega y se va sembrando, es decir, pues en su vida cosecha los ideales, va compartiéndolo, y no es tan fácil que lo entiendan, porque dice, tiene que luchar contra la masa, que es conservadora, y contra las instituciones, que también son conservadoras. Y en este ir y venir del rebaño, es decir, de la masa, la gente que no lo va a entender, él sigue sembrando, aunque pues lo vean raro, ¿no? Es muy interesante este texto de Magón en su texto de Sembrando de 1910. De igual manera, hay un texto de 1910 que se titula Revolución, que nos da bastante luz sobre lo que pensaba, y dice en un párrafo: ¿quiénes temen la revolución? Los mismos que la han provocado, los que con su opresión o su explotación sobre las masas populares han hecho que la desesperación se apodere de las víctimas de sus infamias, los que con la injusticia y la rapiña han sublevado las conciencias y han hecho palidecer de indignación a los hombres honrados de la tierra. La revolución va a estallar de un momento a otro. Los que por tantos años hemos estado atentos a todos los incidentes de la vida social y política del pueblo mexicano, no podemos engañarnos. Los síntomas del formidable cataclismo no dejan lugar a duda de que algo está por seguir y algo por derrumbarse, de que algo va a levantarse y algo está por caer. Magón ya lo está diciendo en 1910, cuando ya empieza pues la Revolución Mexicana, y está anticipándose a los hechos que van a llegar, a estos hechos que van a acontecer en México. Sabemos muy bien que empieza la Revolución Mexicana, 1910, termina más o menos 10 años después, aunque al fin y al cabo termina como por el 35, se va consolidando este famoso régimen democrático, que bueno, no sabemos todavía si ya se cocina, ¿no? Y bueno, este es un breve mostración de lo que pueden encontrar en este libro de antología de Ricardo Flores Magón, de sus textos que escribió en todos estos años, desde el 1890 hasta el 1922, publicados todos en este periódico que se llama Regeneración, que podemos tener algún acceso. Esta antología de Aguirre Beltrán nos da el acceso a los artículos de primera mano de Ricardo Flores Magón. Nos van dando un panorama de lo que pensaba, no solamente como anarquista, como revolucionario o como idealista, de la situación social y política del México de aquellos años. Entonces es bastante recomendable este libro, y también es bastante interesante que se acerquen a escudriñar estas ideas, que yo creo que algunas todavía son vigentes, y las críticas que hace al gobierno Ricardo Flores Magón son muy interesantes.
aunque sea un poco conocido. Son de los personajes, de los críticos de estos mexicanos pocos estimados, aunque hay algunos nombres de calles, algunas escuelas, algunas instituciones que lleven su nombre, pero realmente no sabemos la historia completa de Ricardo Flores Magón, ni de todo las penurias que tuvo que transitar en la vida normal, sino también en la cárcel, todos estos últimos años que pasó ahí, desde 1918 hasta 1922, cuando fallece. Y en ese sentido es muy interesante también leer este libro del epistolario íntimo y revolucionario de Ricardo, porque aquí en esta selección de textos y traducción del inglés al español que nos da Ediciones Antorcha del Centro de Estudios Sociales Praxedis Guerrero, nos da también un panorama muy sabroso para poder entender a Ricardo Flores Magón, el idealista, el revolucionario, que aún estando en la cárcel, bueno, sigue fielmente sus ideales, ¿no? Y por ejemplo, hay una carta fechada el diciembre de 1920 en la penitenciaría de Leavenworth, Kansas, que en un párrafo nos dice: todo esto me hace sospechar que no se me conserva cautivo porque yo sea una fuente de descontento, sino porque quiero suprimirlo, porque me empeño en extirpar de nuestra tierra todos los dolores, toda degradación y toda miseria que nace de toda situación en la que uno manda y otro obedece. Creo que esta es mi falta, este es mi crimen, y si es así, lo bendigo y lo acaricio, y estoy listo para volver a cometer con todo mi corazón, con todo mi cerebro y con todo mi cuerpo, porque ello responde al llamamiento de un instinto misterioso de armonía y belleza que se estremece en los más íntimos rincones de mi ser. Quiero que todo sea bello, en armonía con la naturaleza. Todo en la naturaleza es hermoso. Todo respira belleza, menos el hombre, la más privilegiada de sus criaturas. Aquí vemos en este párrafo Ricardo Flores Magón está sufriendo en la cárcel bajo las condiciones más adversas, y aún así tiene el aliento para contestar a los que lo reprimen y a los que lo han tenido cautivo por más de 2 años, y en su 9ª detención y última, que ya no pudo salir desde 1918 hasta el 22, cuando fallece, tiene todavía los ánimos para escribir en esta carta a un amigo su posición ideológica y su crítica también sutil y mordaz hacia este dominador que es el gran tirano, que no solamente está en México, sino que también está en Estados Unidos o en Canadá, porque la persecución política que tuvo, pues bueno, fue bastante fuerte. Tenemos otra carta de mayo 3 de 1921, igual en la penitenciaría de Leavenworth, Kansas, que dice: en fin, los crímenes antisociales son vistos benévolamente por la justicia, entre comillas, pero el que sostiene un ideal de fraternidad, de paz y de amor es considerado peligroso y apartado de los demás, para que se pudra y muera como una bestia feroz. Todo mi ser se estremece ante esta espantosa corrupción de los instintos más elementales que marcaron la separación del hombre y de la bestia. ¿Cuándo los humanos detendremos esta carrera insensata hacia la oscuridad primitiva? De animales sociables nos hemos convertido en monstruos individualistas, y en vez de ensanchar nuestras fronteras para sostener una bandera común de fraternidad y amor, todos levantan más alto y más alto el negro estandarte del egoísmo, cada uno para sí. Bajo estas circunstancias soy considerado como peligroso y mis doctrinas monstruosas. El lobo detesta saber que sus dientes deben ser extirpados. Esta parte en lo particular me gusta bastante porque, bueno, hace un retrato fielmente no solo de la sociedad en que estaba viviendo y de los atropellos que le habían hecho por ser hombre idealista, y de la individualidad, del egoísmo que se gesta no solamente en su comunidad, sino a nivel político, a nivel más de las altas burgueses o de los políticos interesados
en deseos particulares, bueno, pueden atropellar a cualquier ser humano que se oponga a estos ideales, ¿no? Y que nos llevan a esta obscuridad primitiva que él marca, mientras que la bandera de la fraternidad y el amor, que son los estandartes altos del idealista, son desechados a segundo plano y tomados pues como algo que no es interesante, algo que no sirve y algo que hay que desestimar en la vida, porque bueno, no es importante, ¿no? Es muy interesante las cartas de Ricardo Flores Magón en este libro, en este compendio que podemos tener acceso en español gracias a esta traducción del inglés. Bueno, los que puedan leer inglés también pueden acceder a ellos, pero en este texto del Centro de Estudios Sociales Praxedis Guerrero nos da el acceso totalmente a este epistolario que podemos llegar a leer en el día de hoy, en el año de 2018. Hay otra carta fechada el 3 de agosto de 1921 que bien nos dice: mi vida ha sido consumida sin haber adquirido riqueza, poder o gloria, cuando pude haber obtenido estas tres cosas muy fácilmente, pero no lo lamento. Riqueza, poder o gloria solamente se conquistan atropellando los derechos de otro. Mi conciencia está tranquila porque sabe que bajo mi vestidura de convicto late un corazón honrado. Yo pudiera ser puesto en libertad tan solo con firmar una petición de perdón, arrepintiéndome de lo que he hecho, como sugiere el Ministerio de Justicia que haga. Entonces podría reunirme a mi pobre y abandonada familia, podría atender la decadencia de mi vista, cuya debilidad, que está siempre aumentando, arroja sombras a mi alrededor y amargura en mi corazón. Pero pienso que la alegría de estar fuera de este infierno, que parece haberme tragado para siempre, sería cruelmente ahogada por la protesta de una indigna conciencia que me gritaría: vergüenza, vergüenza, vergüenza. Porque es mi honor como luchador por la libertad, mi honor como defensor del pobre y del desheredado, vigorizado en 30 años de lucha por la justicia para todos, el que está en peligro. Siendo así, no renunciaré al ideal, venga lo que venga. Vaya, no creo que cualquiera se atreva a escribir estas cosas después de haber luchado más de 30 años por, como bien dice, ideal, y que él mismo lo comenta, solamente se necesitaba una carta pidiendo perdón y retractándose de todo lo que había hecho y dicho, no solamente en los textos de Regeneración, desde el 1900 hasta 1922, retractándose pues por lo que había luchado estos 30 años y retractándose de todo lo que luchó, siendo él un miembro y presidente del Partido Liberal Mexicano, siendo él un personaje nuclear en tanto esta efervescencia revolucionaria en México, y siendo un perseguido político desde su primera publicación en el Regeneración, en El Hijo del Aguizote y en el Revolución, que lo llevó pues a ser preso político no solo en México, sino en Estados Unidos, y donde bueno, ahí terminó su vida desgraciadamente, en algunas circunstancias extrañas que todavía hoy no podemos saber, pero lo que sí podemos tener acceso y disfrutar de primera mano son precisamente estos documentos, estos textos que nos hablan de un revolucionario, de un idealista, de un anarquista que fue Ricardo Flores Magón, en tanto su pues seguir firme de lo que pensaba y decía a través de una lucha política, social y en la práctica que llevó a gestar de una u otra manera ser una influencia en la Revolución Mexicana, y que yo creo se le ha dado poca importancia al personaje. Se habla de los hermanos Flores Magón, pero bueno, Ricardo es el que sufrió más y el que estuvo en la punta de lanza para poder ser este agente crítico, este personaje mordaz, este personaje que no se doblegaba ante nada, ni en las circunstancias más adversas, como lo pudimos leer en esta carta de los últimos años, del 22, en la cual solamente le pedían que se retractara de lo que había comentado y pidiera perdón. Y él mismo dice que pues eso no vale la pena
el perdón y una lucha no vale la pena todos esos años de penuria y sufrimiento, y como buen anarquista y buen idealista revolucionario, bueno, hasta el final de sus días mantuvo su postura aún todas las adversidades. Entonces es muy interesante, se les invita a que lean, puedan tener acceso a este libro de la antología de los libros de Ricardo Flores Magón en el periódico Regeneración, El hijo del aguizote y El Revolución, y si pueden también por ahí buscarse este libro de sus cartas, que es como un complemento de un complemento que nos va a servir para entender la figura de Ricardo Flores Magón, en tanto un personaje bastante completo, interesante, sagaz y poco entendido, poco estudiado, poco leído, de los personajes que tenemos en México y más de esa época tan importante de la Revolución. Y yo creo, para terminar, que todavía existen algunas ideas, las ideas están vigentes de Ricardo Flores Magón en lo que expone en sus escritos del Regeneración y en las mismas cartas que le contesta a sus amigos en el epistolario revolucionario e íntimo que hoy podemos tener acceso. Creo que sí hay algunas ideas, algunas posturas que todavía son defendibles y son muy actuales. Pero bueno, eso ya nos quedará para debate en algún artículo y esperemos que a alguien le interese este asunto de Ricardo Flores Magón. Seguramente habrá, para los que nos ven después o nos siguen ahí en las redes sociales, crear ahí alguna charla, algún comentario sobre este aspecto. Bueno, por último, yo espero que puedan visitar la página de Facebook de Soliloquios de un Metafísico. También inscríbanse por ahí al YouTube. Ya tenemos también el Twitter y el Instagram en este asunto de las redes sociales. Ya andamos ahí incursionando. Si tienen algún comentario o sugerencia, bueno, pues mándenlo a la parte de ahí abajo del video. Pues por mi parte es todo. Espero que les guste, espero sus comentarios y pues muchas gracias. Hasta luego.